A las 9 de la noche, 17 minutos, es un gusto saludar a Diego Molano, exministro de Defensa del gobierno del expresidente Iván Duque, quien estuvo en la palestra pública, entre otras cosas, por los bombardeos y por haber dicho aquella frase de las máquinas de guerra en referencia a los menores que hacen parte de los grupos armados ilegales en nuestro país. Ministro, gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Un saludo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Mire, quiero arrancar preguntándole porque el presidente Gustavo Petro, mientras fue congresista, fue muy crítico en el gobierno Duque alrededor de esos bombardeos. El ministro o el exministro Guillermo Botero estuvo a punto de salir del gobierno a través de una moción de censura que nunca ha prosperado en Colombia. Finalmente termina renunciando y usted también fue blanco de durísimas críticas. Hoy el gobierno está adelantando tal vez la operación más grande en cuanto a bombardeos se trata contra las disidencias de Iván Mordisco. ¿Cómo ve esta decisión que han tomado desde el gobierno? Como experto en seguridad y particularmente como exministro de Defensa, veo con preocupación esa decisión del presidente de retomar los bombardeos de los grupos criminales después de 3 años. Pues esta medida anunciada recientemente primero se enfoca solo en un grupo criminal, que es el caso de las FARC de Iván Mordisco. Y esto no es un triunfo, es una admisión de una tardía derrota, de un fracaso, porque durante estos años, por la política de paz total, lo que el gobierno permitió fue fortalecer a estos grupos criminales que se expandieran con los desarmes. Lo que permitió fue una expansión, un reclutamiento adicional y un control de territorios. Y si vamos a los hechos, son tozudos. La paz total redujo temporalmente los enfrentamientos entre la fuerza pública, anuncios de no bombardeos al principio del gobierno. Lo que hicieron particularmente fue permitir a estos grupos avanzar en control territorial, rearmarse y pasar de 120 municipios a 600 municipios controlando el territorio. Permitieron que además se incrementaran las acciones en contra de la fuerza pública, inclusive atentados terroristas, como lo señalan las mismas cifras del gobierno Petro. Y por otra parte, lo que hizo fue permitir reorganizarse y expandirse. Pasar de, cuando yo estaba en el ministerio saliendo, había 13.000 hombres en armas, lo habíamos reducido casi en un 15%, a 25.000 hombres en armas. Nuestro crecimiento es más del 65%, y ya tenemos 9 grupos armados de acuerdo con el último informe. Casi que esta medida lo que evidencia es que la política permitió un crecimiento de estos grupos. Tomar esta decisión ahora es como cuando uno trata de cerrar la puerta de la casa después de que el ladrón ya entró. Aquí hay una política que desmanteló las fuerzas militares, permitió el crecimiento de estos grupos y ahora, siendo incoherente consigo mismo, porque había dicho que no iban a hacer bombardeos para no afectar a los menores de edad, lo que hoy básicamente están replanteando es que lo que hay allí es un grupo que creció, trata de tomar decisiones, pero son tardías. Y lo que vamos a ver es posiblemente anuncios que no se van a materializar en operaciones concretas. Lo que verdaderamente hay que hacer, y un llamado a la sociedad colombiana, es a fortalecer a la fuerza pública con decisión, a capturar y judicializar estos grupos, pero en especial lograr avanzar en el control territorial y particularmente para las elecciones. Porque usted puede hacer ahorita una operación de bombardeo como la que acaban de señalar para afectar una estructura, pero hoy tenemos al Clan del Golfo en crecimiento, a las disidencias de la FARC en crecimiento, al ELN en crecimiento, y a la única que aparentemente no se ataca o se está atacando a las disidencias de Iván Mordisco, todas ellas con intereses criminales, todas ellas influyendo, extorsionando, reclutando, secuestrando, pero especialmente con unos propósitos muy complejos para tener unas elecciones bajo las sombras del fusil. Ahora, ¿cómo entender que cuando este gobierno ejercía como oposición durante la era Duque, criticaban los bombardeos y la posibilidad de que menores pudieran caer en estos bombardeos? Menores que evidentemente pues son víctimas del conflicto armado porque terminan siendo reclutados por estos grupos armados ilegales. Pero ayer el ministro de Defensa, en unas declaraciones bastante fuertes y polémicas, dice que quien se involucra en hostilidades pierde toda la protección y que lo que mata no es
el arma en sí. ¿Cómo entender esto? Ahí está la incoherencia de los petristas y de una izquierda radical que solo habla para la galería, para llamar la atención, para criticar, pero que no entiende las realidades del país, que anunció el presidente primero críticas cuando el verdadero problema es el reclutamiento forzado y quienes toman decisiones militares y operaciones lo hacen en bien de un propósito superior de proteger a la población, pero ellos quisieron desfigurar las operaciones de nuestra fuerza pública, particularmente con estos ataques aéreos, y llevaron a mociones de censura a los ministros y hoy toman esa decisión. Ahí está, es la incoherencia total de un gobierno que solo habla, echa carreta, utiliza, macartiza, utiliza palabras, memes, pero al final no tiene la capacidad de gobernar y hoy hace un anuncio como la gran cosa. Y la verdad es que cuando uno convive con la guerrilla y negocia con la guerrilla, o sea, con la guerrilla no se dialoga, la guerrilla está conquistando territorios y es el propósito que está detrás de ellos. Y ellos no pueden solo llegar al gobierno a partir de ilusiones, de discusiones, como cuando decían que no iban a hacer bombardeos, sabiendo que las fuerzas militares tienen que defender el territorio y quienes reclutan a menores de edad son los responsables de convertirlos en combatientes y el papel de la fuerza pública es proteger a toda la sociedad. Incoherentes sí. totales. Sí. Cuando usted estaba al frente del Ministerio de Defensa, usted tuvo una polémica bien grande en el país por cuenta de unas declaraciones que dio en unas entrevistas justamente en radio, diciendo que los menores reclutados eran máquinas de guerra. A usted le cayeron muy duro en ese momento. ¿Usted se arrepiente de haber utilizado esos términos? Pues yo creo que yo ya hago un llamado a la reflexión. La frase que utilicé los convierten en máquinas de guerra y la verdad es así. O si no, que pregunten hoy los colombianos si el asesino de Miguel Uribe no es una máquina de guerra que le cegó la vida a un candidato presidencial. Y lo que hacen estos grupos criminales es entrenar, deshumanizar a estos grupos. Ellos por eso son responsables de ese reclutamiento. Claro que los menores de edad son víctimas y hay que protegerlos, pero en la medida en que ellos estén con un arma, empuñando un arma que pongan en riesgo la vida de un campesino, de un soldado, pues deben ser objeto, por supuesto, de operaciones que le permitan al Estado colombiano, a las fuerzas militares, a los soldados, a los policías garantizar la paz. Hablando de todos estos temas relacionados con la defensa, sobre los que usted sabe porque fue ministro de esa cartera, pero también de inteligencia, esta semana el presidente Gustavo Petro tomaba una decisión importante: suspender toda la colaboración en materia de inteligencia con las agencias de Estados Unidos. Luego hubo de alguna manera una patraciada. Salió el ministro Armando Benedetti a decir que eso no era tan así, también el ministro de Defensa Pedro Sánchez, y el propio presidente Petro dice: vamos a continuar con esa colaboración, pero no cuando esa información sea utilizada para hacer esos bombardeos que Estados Unidos está adelantando en el Caribe. ¿Cuáles son las consecuencias, ministro, usted que conoce el tema de cerca, de suspender eventualmente esta cooperación en materia de inteligencia con agencias norteamericanas? Cuando se desarrolla una operación, y eso es muy importante, cuando se desarrolla una operación, hay un equipo en las fuerzas militares que prepara la operación, que determina la ubicación, hace la inteligencia hasta donde es posible, pero además hay un apoyo legal. En ese apoyo legal se determina el mecanismo de derrota, se determina qué tipo de operaciones y además se determina qué tipo de legislación cubre esa operación, si derechos humanos o derecho internacional humanitario, para saber el mecanismo de derrota. Pero es muy difícil llegar a identificar una identificación plena de edad, eso es casi imposible en la mitad de la selva. Y lo que establece la legislación internacional es el que esté en un campamento, que esté armado, que esté identificado que puede ser en peligro, pues se convierte en combatiente y es objeto de las operaciones que pueden poner en riesgo la seguridad nacional si estos individuos y estos grupos o quienes allí estén ubicados continúan con sus operaciones en contra de la fuerza pública o de la sociedad civil. Y hablando de defensa de la región, ustedes tuvieron también un momento muy tenso con Nicolás Maduro en Venezuela y Donald Trump ha dicho en varias entrevistas que él cree que Nicolás Maduro tiene los días contados. ¿Usted cree que es así? Yo creo que hay que entender toda la obra que ha montado el presidente Petro. Esto es una obra que se llama desmantelar el escudo.
La primera escena fue la paz total, que mencionamos se convirtió en un esfuerzo no para garantizar la paz, sino precisamente para abrir un espacio para que crecieran en control territorial la guerrilla. La segunda escena se llama alinearse con el mal, que fue la decisión de proteger y no reconocer que el Cartel de los Soles es un grupo terrorista, inclusive que cuando así lo designa la política de Estados Unidos, él toma partido con el eje del mal, envía tropas a Catatumbo y cuestiona esta decisión y por el contrario se pone al lado de un cartel que hoy en la política de Estados Unidos es un grupo terrorista que amenaza el país. Y frente a las operaciones navales que desarrolla hoy Estados Unidos con contundencia porque entiende que hay una amenaza, decide no cooperar con inteligencia. ¿Qué significa dejar un país a ciegas? Ese es el tercer acto de esta obra del presidente Petro y tiene consecuencias muy graves esa última obra porque es un país que va a estar a ciegas en torno a las operaciones que tiene la guerrilla y particularmente en las operaciones que hace el Clan del Golfo, el ELN, mandando sumergibles o embarcaciones con coca, no entregar información. Está conviviendo, está conectando el presidente con estas actividades narcotraficantes de estos grupos y, o sea, está protegiendo terroristas en Colombia. Pero lo más grave, Lucas, yo creo, para Colombia y sobre el que hay que levantar una alerta es ¿qué va a pasar con las elecciones? La cooperación de información de inteligencia que se entregue a Estados Unidos y que se recibe de Estados Unidos es fundamental para saber qué propósitos políticos o de daño y afectación a la democracia puede haber en las elecciones. Vamos a quedar a ciegas frente a las elecciones. Sí, todo esto en el contexto de Venezuela, del que usted estaba hablando, con lo que pasa en el Mar Caribe, pero yo honestamente quiero preguntarle, es que su jefe, el que fue su jefe, el expresidente Iván Duque, dijo hace muchos años que Maduro tenía los días contados y Maduro después ya de más de 6 años allí sigue. Hoy, con lo que está pasando con Estados Unidos, ministro, ¿sí tiene los días contados Nicolás Maduro en Miraflores? Que el Cartel de los Soles con Maduro a la cabeza en su capacidad de influir en el negocio de narcotráfico en América Latina y afectar a Estados Unidos tiene los días contados. El presidente Petro, y creo que la comunidad internacional ha perdido y en Colombia de vista que la nueva política del presidente Trump es un cambio geoestratégico fundamental con la región, muy diferente inclusive a la primera administración de Trump. El hecho de declarar como terroristas al Cartel de los Soles significa que de inmediato desconoció su legitimidad como presidente y lo está enfocando como un grupo terrorista que afecte a Estados Unidos. Y segundo, se tomó muy en serio el de decir que el narcotráfico es la mayor amenaza para los Estados Unidos y pues el despliegue de los portaaviones, de las plataformas navales, digamos en este caso, el portaaviones Gerald Ford que se anunció hace 2 días, significa que yo estoy utilizando las máximas capacidades que tiene mi Armada y mis fuerzas especiales para combatir un narcotráfico, además de las operaciones que he hecho. Esto es serio, están tomando una decisión en serio y estarían en este caso tomando acciones ya sea desde el punto de vista no solo de estas lanchas, sino contra los carteles que están desarrollando su actividad y en esa medida el objeto de una intervención de esta es el Cartel de los Soles que maneja Maduro y por supuesto Diosdado Cabello. Doctor Molano, aquí ha habido una polémica con todo esto porque la Casa Blanca dice que tienen toda la inteligencia, que ellos están seguros de que son narcoterroristas que están llevando cocaína, que están llevando fentanilo a los Estados Unidos y hay otras personas como el presidente Petro que dicen que la gran mayoría son pescadores en la zona, que es gente muy pobre, pero pues esto ha desatado todo tipo de tensiones entre la Casa Blanca y la Casa de Nariño. Usted cuando ve estas imágenes, usted que fue ministro de Defensa, ¿para usted son narcoterroristas o son pescadores? Como siempre la izquierda y particularmente el presidente Petro y los petristas utilizan las figuras de la población más débil para tratar de justificar operaciones narcotráfico, operaciones delincuenciales. Sucedió lo mismo con los bombardeos. Decían que aquí lo que había era unos menores de edad desarmados y la verdad es que son combatientes. Después van a cambiar de opinión cuando la cruda realidad evidencie que por supuesto que estas son organizaciones de narcotráfico que están preparadas. ¿Quién construye? ¿Usted ha visto cómo son los semisumergibles? La capacidad que tienen, la tecnología que utilizan, en donde los construyen. Esto no es un botecito que no tiene nada de capacidad para cruzar
desde las costas de Venezuela hasta llegar al Golfo de México. Eso no es un botecito de un pescador, eso es tecnología puesta al servicio del narcotráfico y del crimen. 9:32 PM. Es Diego Molano, exministro de Defensa. Gracias por estar con nosotros en Recap Blue. Muchas gracias, un saludo. Feliz noche. Ya en segundo regresamos con un pedido que está haciendo el expresidente Álvaro